Calcula sumando la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso. ¿Qué sucede? Que esta presión arterial media es el mejor referente para poder saber cómo es el trabajo que está realizando, ¿no? ese corazón. No la presión arterial sistólica, tampoco la diastólica, sino es la presión arterial media. ¿Ya? Media. Ok, entonces si yo grafico acá, por aquí la presión, por ejemplo, presión en milímetros de mercurio, ¿ya? Y aquí en función del tiempo, ¿qué va a suceder? De repente, mira, si yo tengo acá un valor que me está dando la presión arterial sistólica, que es máximo, ya sabemos, y aquí la presión arterial diastólica, ¿no? Entonces, hago esto. ¿Listo? El corazón en ningún momento va a estar, mejor dicho, no va a estar siempre haciendo sístole, tampoco diástole. Es por eso que no es un buen parámetro, ¿no? Porque solamente está, ¿no?, en movimiento, ¿no? Y esto va sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, y así sucesivamente, en función del tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes observan, ¿cuánto tiempo está haciendo sístole? Pequeño tiempo, ¿no? Menos 120. ¿Cuánto está haciendo esto? No es un buen referente, pero la presión arterial media es así, ¿no? Porque es el promedio ahí, ¿no?, de hacer eso, ¿no? Pero no es cualquier promedio, ¿no? ¿Ok? No es un promedio simple, está promediado, ¿no? Entonces, si esto fuera, a ver, vamos a suponer, si esto fuera 120 y esto fuera 80, ¿sí? Si eso fuera 120, ¿no?, y esto fuera 80, o sea, la presión arterial diastólica, ¿cómo sería la presión arterial media? Entonces sería la presión arterial diastólica 80, ¿no?, más la presión de pulso sería 120 menos 80, 40. 40 entre 3 es 13,3 más 80, entonces sería 90,3, ¿no? No, 93,3, perdón. ¿Sí? Ahora, si yo observo acá, entre la presión arterial diastólica y sistólica, si la mitad, más o menos, va a ser esto. Esto sería 100, ¿sí o no? Sería 100. Pero, ¿qué ocurre? La presión arterial media, ¿no?, va a ser menor que 100. Va a ser 93,3. Y esto es el PAN, el famoso PAN. Ok. Se puede observar ahí, ¿no? Para ese caso, ¿no? Para ese caso, de 120 y 80. Bueno, entonces, sucede que, ¿no?, tenemos sístole y diástole, perfecto. El corazón está haciendo sístole y diástole, obviamente. Si la presión, ¿no?, arterial media estuviese en 100, para esos valores, entonces esa sería una presión promedio simple, ¿sí o no? Promedio simple, o sea, quiere decir que el tiempo de duración que hace sístole va a ser igual al tiempo de duración que hace diástole, ¿no? ¿Por qué? No sé, 120 y 80. Y si fuera en la mitad, justo en la mitad, quiere decir que el tiempo que realiza sístole y diástole va a ser el mismo parámetro. O sea, tendría el mismo peso, en otras palabras, el mismo peso. ¿Ok? Pero, si nosotros observamos, la presión arterial media es 93,3. O sea, significa que va a ser un poco
más cerca, ¿a dónde? Más cerca a lo que sería la presión arterial diastólica. Entonces, eso significa que más tiempo, ojo, más tiempo va a estar en sístole que en diástole. Porque si el tiempo fuera igual, entonces debería ser mitad mitad, ¿no? O sea, es 120 más 80, entre 2 sería, ¿no? El mismo, si tiene el mismo peso, mejor dicho, ¿no? Pero en este caso, no. ¿Quién va a tener más peso? Va a tener más peso, ¿no? En este caso, la diastólica. Eso significa que va a tener más tiempo de estar en diástole que en sístole. ¿Ok? Eso se puede determinar entonces de ahí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué presión de pulso? ¿Por qué presión de pulso? Entonces, nosotros podemos medir o podemos palpar un pulso radial acá, por ejemplo. Ahí también en la parte humeral, ¿no? Etcétera. Pero ¿por qué esa presión de pulso? Por esta diferencia, ¿ya? Entre la presión arterial sistólica y diastólica. Entonces, acuérdense que lo que está haciendo, ¿no? La sangre, digamos, es en la aorta, máxima presión 120 y luego 80. Está haciendo esto. Pero lo que está enviando a través de todo ese circuito, ¿no? Cerrado de vasos sanguíneos es una pulsación, una onda pulsátil. Una onda pulsátil está enviando. Y esa onda es debido a qué? A esta diferencia de presiones. A esta diferencia de presiones. Ahora, si no hubiese diferencia de presiones, mira, si no hubiese diferencia de presiones, ¿qué pasaría? No podría palpar el pulso. ¿Ok? Entonces, la pulsación es debido a qué? A esa diferencia de presiones. Es por eso que de alguna manera se le dice presión de pulso. De pulso. Pero ojo, en unidades es completamente diferente. No hay que confundir frecuencia de pulso con presión de pulso. Presión de pulso es esta diferencia de presiones entre la arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Mientras que la frecuencia de pulso es, ¿no? Cuántas pulsaciones por minuto va a darse o se va a sentir. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Entonces, el manómetro está conectado a una bolsa cerrada que puede hincharse con el aire, ¿no? Al apretar la pera de goma. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la pera de goma. Esto tiene una perilla. Esto se puede ajustar o desajustar, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo este proceso es para qué? Es intencional, ¿para qué? Es intencional para generar, ¿qué? Un flujo turbulento y se pueda escuchar. ¿Listo? Bueno, me voy a pasar al último para que no quede esto, porque al final nos demoramos acá, de repente ustedes se demoran, entonces vamos a estar ahí tomando un poco más tiempo de lo que deberían salir ustedes. ¿Qué tipo de pulso? ¿De la presión del pulso? No entendí. Voy a pasar aquí a resultados. La presión sistólica y la diastólica. En cambio, frecuencia son las pulsaciones por minuto. Las frecuencias son pulsaciones por minuto. Ok. Entonces, aquí, 5. Dice, estime el error que se comete al medir la presión arterial en el brazo, ya que lo ideal sería medirlas a la salida de la sangre del corazón, o sea, en la aorta. Utilice la ley de Poiseuille. Entonces, vamos a utilizar la ley de Poiseuille, en este caso, ¿no? La ley de Poiseuille, ¿no? Acá hay una presión mayor, en este caso le voy a poner la presión de la aorta, ¿ya? Y aquí una presión menor, y en este caso va a ser la presión humeral, en la arteria humeral. Entonces, esto va a ser la longitud, esto va a ser un radio E, y por aquí se va el caudal. Entonces, la ley de Poiseuille nos dice que delta de P va a ser igual al caudal por la resistencia hidrodinámica. Reemplazando, esto de acá sería la presión Mayor.
mayor, o sea, la presión en la aorta menos la presión en la arteria humeral, caudal 8 veces la viscosidad, longitud sobre pi por r a la cuarta. ¿Listo? Mira, si la longitud fuera 0, o sea, estaríamos midiendo en el mismo sitio y por lo tanto las presiones serían iguales, ¿sí o no? Pero en este caso, ¿qué va a suceder? Va a haber una longitud de la aorta hacia la arteria donde se ubica, ¿no? Para la medición. ¿Ok? Entonces, esta diferencia dividido entre la presión de la aorta, de igual manera acá lo voy a dividir para que no varíe esta ecuación, ¿no? Esto de acá viene a ser el famoso error de lo que se mide, el error que se comete al medir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo quiero tener un valor, ¿no?, de la presión en la aorta, pero no lo voy a medir en la aorta. ¿Dónde lo voy a medir? Lo voy a medir en la arteria humeral. Entonces quiero ver cuánto es el error que yo cometo, porque si yo cometo mucho error, entonces no me sirve ese método, no me sirve ese método. ¿Ok? Y ahora vamos a venir a lo que significa estimar. Entonces ahí vamos a estimar, ¿no?, el error que se comete al medir eso. Veamos entonces. Acá tengo caudal 8 veces la viscosidad, ¿no? Ok, voy a poner esto igual. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? El caudal. Este caudal es 5 litros por minuto, ¿sí o no? Por minuto. Pero como yo tengo aquí presión y aquí presión, esto va a tener unidades adimensionales. O sea, no va a tener unidades en otras palabras, ¿no? Porque aquí es presión y aquí es presión, se van la presión. ¿Ya? Por lo tanto, aquí esto también tiene que irse, pero para que se vayan, tiene que estar en las mismas unidades. ¿Y qué es lo que voy a utilizar? Sistema internacional. Todo esto lo voy a convertir a sistema internacional. Entonces, ese caudal puedo tomar para una persona que está en reposo, ¿sí o no? Y es 5 litros por minuto. Por eso tengo que convertirlo al sistema internacional. Bueno, 8 es un número, no hay ningún problema. Esto es la viscosidad. ¿De quién? De la sangre. También lo voy a expresar en sistema internacional. Longitud, eso es lo que voy a estimar. ¿Y estimar qué significa? ¿No? Por ejemplo, estimen la longitud de este plumón. ¿Cuánto creen que mide este plumón en centímetros? Unos 10. 10. ¿Quién más puede decir? 15 de repente, ¿no? 15, 12, eso es estimar. Pero alguien que diga 1 metro, pues eso no es estimar. ¿Listo? Entonces ustedes van a estimar la longitud que hay desde la aorta hacia la arteria donde están midiendo, ¿no? Hacia el punto donde, por eso vamos a ver ahí donde van a palpar, y entonces van a estimar cuánto es el valor. ¿Listo? Pero también en sistema internacional, eso quiere decir, si ustedes miden, o sea, estiman en centímetros, tienen que convertirlo a metros. Ok, esto se conoce. En promedio, esto es 100 milímetros de mercurio. Ok, pero van a poner en qué? En sistema internacional. ¿Qué significa? Que lo van a llevar a pascales. Ok, ¿qué más? Bueno, esto es una constante. Ahora este radio. Este radio, ¿no?, van a estimar, o sea, no es que se va directo, ¿no?, de un tubo de corriente que se va de la aorta hasta esto, sino que lo van a estimar como radio de la aorta. ¿Ya? Este R va a ser radio de la aorta más el radio de la arteria humeral, todo esto entre 2. También en sistema internacional, o sea, en metros, todo eso elevado a la cuarta y listo. Eso sería el error. El error, o sea, están estimando el error que cometen en vez de medir acá, ¿no?, aquí en la arteria humeral. Nuevamente, si ese error fuera muy grande, entonces, ¿qué pasa?
el método no se elige. ¿Ya? ¿Ok? También pueden revisar este libro, Física Médica de Edward Quesada. Ok, entonces con eso yo termino la parte introductoria y también alguna indicación acerca de lo que sería, ¿no? El cuestionario, ¿no? O sea, resultados ahí que es fundamental. ¿Qué dice? Ahora sí nos vamos al método. 5 litros. Procedimiento. Física médica de Edward Quesada. Edward Quesada es el autor. Ok. Ahora nos vamos al método ya, ¿no? Para medir la presión. Ustedes van a trabajar, ¿no? De 5 en 5 por mesa. Bueno, yo pedí más tensiómetro, pero solamente me han traído esa cantidad, entonces 2 por mesa. Eso significa que como van a trabajar en parejas, entonces van a ver, ¿no? 4 que están trabajando y uno que va a estar ahí, digamos, ¿no? Observando, se podría decir. Pero una vez que terminan los otros, también tiene que medirse la presión. ¿Ya? Deben seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque si no siguen el procedimiento, no van a poder responder lo que yo les pregunto. Por ejemplo, una de las preguntas va a ser: ¿y a cuánto de presión dejaste palpar el pulso radial? No me van a saber responder, porque seguramente ustedes van a querer medir directamente. No, lo que vamos a medir primero es, ¿no? Por el método palpatorio, ¿no? Vamos a tener una idea de lo que es la presión arterial sistólica, que se puede tener una idea o una información de ello. ¿Cómo? Tan solamente utilizando tensiómetro, más no estetoscopio. Y eso lo voy a hacer como palpando la arteria radial. Una vez que está conectado ya todo el brazalete ahí, entonces yo empiezo a insuflar y por un lado estoy palpando la arteria radial y voy insuflando. Y llega un momento en que se pierde esa pulsación. ¿Por qué? Porque aquí ya esta presión ya lo cortó ahí, ¿no? Ya no hay pase de sangre. Entonces ya no se va a ver la pulsación. No se va a percibir la pulsación. Entonces ahí yo me doy cuenta en cuánto estaba marcando el tensión. ¿Ok? Ya para la siguiente parte que voy a utilizar el estetoscopio, entonces a la presión en la que dejó de palparse, o sea, imagínate que fuera 130. Entonces, para ya hacer la parte auscultatoria, lo voy a insuflar ¿hasta cuánto? A la presión en la que se cortó el pulso radial más 30 milímetros de mercurio. Por ejemplo, si se dejó de palpar a los 130, ya para la auscultatoria lo voy a sumar 30 y voy a tener que insuflar hasta 160. Y de ahí hago todo el proceso que ya conozco, me pongo el estetoscopio y empiezo a sístole y diástole. Ok, entonces empezamos. Lo primero que tienen que hacer es observen su tensiómetro. Observen el tensiómetro, todos los que tienen acceso a tensiómetro. ¿Ya? Entonces la pregunta del millón es: ¿cuál es la mínima división de su tensiómetro? Primera práctica, ¿cuál es la mínima división de su tensiómetro? Era un mililitro, ¿no? 1 milímetro de mercurio. ¿Cuánto? 1 milímetro de mercurio. 1 milímetro De mercurio. de mercurio. Equivóquense ahora, porque en el examen no se pueden equivocar porque se les pondrá su nota. A ver, nuevamente apliquen lo que se les dijo en clase. ¿Cuánto es?
¿Cuánto es la mínima división? Porque lo primero que uno tiene que hacer es ver en un instrumento. No, ¿Qué cero- instrumento es ese? 0,5. ¿Analógico o digital? Analógico. Ya, Ese es entonces ya saben 0,5. cómo se mide la mínima división en un instrumento analógico. ¿Ah? ¿No es 0,5? Es que es 220 menos, o sea, el mayor menos el menor entre el número de después. El mayor. O sea, por ejemplo, coges cualquiera. ¿Cuánto es? A ver, acá, ¿usted qué dice? 12. ¿Cuánto es la mínima división? Va de 2 en 2, ¿eh? Dime, pues, sí, Ojo, ustedes en el examen les voy a poner un instrumento de medida y si no saben, pues es un problema de ustedes. Pero ya tienen que aplicar lo que se les enseñó en clase. ¿Dos, profesor? 2 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo determinaron? ¿Por champazo? Bueno, si ha sido por champazo, bien. Si no, apliquen la fórmula, lo que se les dijo, lo que se les enseñó. Hay 5 liñitas y suma de 10. Ok. Listo, entonces, caso cerrado. Caso cerrado. Seguimos ya. A ver, verifiquen entonces que la aguja del tensiómetro esté en cero. ¿Ya? En su instrumento de medida. Es 0. A ver, los que tienen instrumento de medida, verifiquen que si está en cero. Si no está en cero, ¿qué es lo que hace? ¿No? La perilla lo afloja y el manguito lo empiezan a expulsar el aire, pues, ¿no? que debe estar ahí. Sí, debe estar en cero. ¿Listo? ¿Está en cero? Listo. Ok. Pregunta entonces. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo no me percato o verifico que la aguja está en cero? Se va a alterar el resultado. Se va a alterar el resultado. Ok. ¿Y qué tipo de error sería el no verificar que la aguja del tensiómetro esté en cero? ¿Qué tipo de error? ¿Un error sistemático o estadístico? Sistemático. 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 Ajá. Ok. Entonces, ese error se puede prevenir o se puede limitar su ocurrencia. Se puede prevenir. Entonces, los errores sistemáticos se pueden prevenir su ocurrencia. Listo. Ya, ahora sí, van a trabajar de parejas. ¿Ya? Pero tienen que quitarse el guardapolvo. ¿No? Aquí van a medir. ¿Por qué? Porque vamos a empezar midiendo, Igual uno pasó. o perdón, palpando la arteria, ¿no? Localizando la arteria humeral. ¿Para qué? Para poner todo el manguito, ¿no? Ahora, pregunta. Escuchen acá. La ley de Poiseville, ¿no? Según la ley de Poiseville, ¿ya? Según la ley de Poiseville, ¿en cuál brazo cometerás menos error? En el De la izquierda. Izquierdo. Izquierdo. ¿Por qué? Está más cerca del corazón. Más cerca. Listo. Entonces, empiecen por ahí. ¿Ya? Ubiquen la arteria, ¿ya? La arteria humeral, que es lo mismo, Ese está la acá. braquial. Una vez ubicado, van a envolver el manguito del tensiómetro alrededor del brazo, ¿no? Las marcas de- Pero acá tienen el pliegue interno, otra vez va a ir el borde inferior del manguito. ¿Sí? Ajá. Lo ajustan bien, ¿no? Lo localizan, lo fijan bien también, ¿ya? Y luego, 4, coloca el tensiómetro a nivel de la aurícula derecha del examinado, ¿no? El tensiómetro, entonces donde está la medida, eso lo van a poner a nivel de la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, una vez que tienen eso, ¿ya? Van a palpar la arteria radial.
con un dedos, con estos dedos, entonces, acá está, yo estoy viendo ahí el tensiómetro y con el manguito ya, con la pera de goma yo cierro la perilla y empiezo a ver el tensiómetro y empiezo a insuflar. Aquí estoy registrando todavía las pulsaciones, ¿no? Voy insuflando y en eso me doy cuenta que se pierde la pulsación. Es ahí donde yo observo en cuánto ocurrió en el tensiómetro. Eso lo voy a apuntar. ¿Por qué? Porque a eso le voy a sumar ya 30 para utilizar, digamos, el estetoscopio y hacer ya todo lo que ustedes saben, ¿no? Insuflan ¿hasta cuánto? Hasta, como les decía, ¿no? Si se cortó en 130, ahora le voy a insuflar hasta 160. Entonces, una vez que llego a 160, ya coloco el estetoscopio, no en el estetoscopio. Yo veo que ponen aquí adentro el estetoscopio y encima le ponen no, o sea, afuera. Y de ahí solamente acerco aquí, a donde está la arteria humeral, ¿no? Como ahí tiene el diafragma, entonces le inserto ahí, no debajo, no. O sea, no todo el debajo, ¿no? La campanita no va debajo. ¿Ok? Y voy expulsando el aire. Entonces la agujita va a ir cayendo. Lo que estaba en 160, ¿no? Como en este ejemplo 160, va a ir cayendo. ¿Ya? O sea, disminuyendo va a ir, porque estoy expulsando el aire. Y eso debe ir de 2 a 4 milímetros por segundo. O sea, ¿qué significa eso? Como una división es 2 milímetros, o sea, puede ir una división por segundo hasta 2 divisiones por segundo. ¿Por qué? Porque la mínima división es 2 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un momento en que la presión de la sangre iguala a la presión, o mejor dicho, al contrario, ¿no? La presión del manguito iguala a la presión de la sangre. Y es ahí donde la sangre, ¡plum!, pasa. Lo que lo tenías ahí sin pasar, entonces pasa y se produce turbulencia. Eso viene a ser el primer ruido del coro. Luego va intensificándose esos ruidos y después desaparece. El último está relacionado con la presión arterial diastólica. Eso lo registro y listo. Ok, manos a la obra. Está el procedimiento. Ya les dije la versión resumida. Ya, empiecen de 2 en 2. Termina uno, lo devuelve ahí la medida. Termina, ya con el estudiante que no hizo nada, ya. ¿Quiere que le encontremos al ojo primero? Tocándolo. Ahora, el estudiante que de repente no está haciendo nada, ya puede ir haciendo el cuadro. Y ahora que se pierde el Poniendo pulso los acá, nombres de los esa es la integrantes. primera toma. Sí, entendí acá. Dime, acá, sí, tocando el pulso acá o acá. Acá. O sea, primero tienes que hacer el detectar. Y acá, primero tú vas a hacer. Acá quiere que le Sí, por el pongamos dos. primero. Y ahí vas a terminar. Claro, Vas a ver. la primera toma que ya no se checa el Acá pulso. empezar de 130 ya. Desde ya no. Ajá. Entonces, luego, Cuidado. ya con el de acá, vas a hacer hasta 160. Le sumas al 130, donde dejó de ya no un pulso. Le sumas 30. O sea, el 30 está establecido. Eso es algo que le sumas. Sí, pues. A lo que se te sale con tu le sumas 30 y vas acá. Así se suma, ¿no es cierto? Por ejemplo, da 120, algo así, se le suma En la 30. siguiente ya se insufla 160 y se escucha. O sea, le ¿Cómo, subes cómo? hasta 160 y de ahí ya empiezas a soltar el. Solo tiene que dar hasta 160, ¿no? ¿Mm? Hasta 160, ¿no? Sí, pues, a ver. ¿Cómo? No, depende. Lo que sale. Ah, ok. A ver, sí. A ver, vamos a hacer el diferente. Aquí yo sí sé medir, pero esa técnica del profesor, creo que me